Momento de irnos a Perú, Carmen Alvarado. En el lugar nos contacta. Adelante, Carmen, cuando quieras. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo y en estos momentos tengo una voz autorizada. Me refiero al doctor Rafael Gertin Barturén. Él es abogado constitucionalista. Tenemos que hablar de muchos temas y voy a empezar con el primero, si me permites, porque la Fiscalía de Lavado de Activos ha pedido una denuncia constitucional contra la mandataria Dina Boluarte y también contra Valdemar Cerrón Rojas, el hermano del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, que a propósito se encuentra prófugo de la justicia. Pero vamos a la tesis fiscal, porque aquí lo que se sostiene es que Dina Boluarte y Valdemar serían brazos legales para favorecer pues, a Perú Libre, al partido político de Cerrón Rojas. Ahora, ¿brazos legales en qué sentido? Con proyectos de ley, desde el Ejecutivo y también desde el Congreso. Me gustaría ahora preguntarle a mi invitado si tiene algún sentido este tipo de denuncia constitucional y también esa tesis fiscal, y si también le parece eso tardío, llega demasiado tarde. Recordemos que Dina Boluarte fue expulsada de este partido político, ella no tiene bancada en estos momentos en el Parlamento. Entonces, ¿cuál es su lectura al respecto? Bueno, desde el punto de vista legal, no queda claro cuál es lo que pretende hacer la Fiscalía con esta denuncia. Eh, no queda claro cuál es el delito por el cual está tipificando, no sé si es organización criminal. Sería bueno saber los detalles de esta denuncia para poder determinar si esta denuncia podría ser procedente. Bueno, el fiscal de la Nación es uno de los funcionarios que tiene, digamos, la legitimidad para poder entablar esta denuncia constitucional. Sabemos que la Fiscalía últimamente se ha vuelto más que un ente jurídico, un ente de carácter político, ¿no? Y no sé cuál es el objetivo que tenga el fiscal de la Nación. Ya sabemos quiénes manejan la Fiscalía de la Nación con esta denuncia, en la cual pues buscan en cierta manera seguir, ¿no?, petardeando a la Presidenta de la República, y no sé si el objetivo es quizás forzar futuras elecciones, pero es otras de las denuncias que ya se van sumando, aparte de la de Rolex y la otra denuncia que se presentó anteriormente por el tema de las muertes que hubo al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Veremos qué es lo que pasa. Finalmente, al final lo tiene que evaluar el Congreso, y el Congreso decidirá finalmente si esta denuncia constitucional procede o no. Exactamente, lo tiene que hablar el Congreso porque es una denuncia constitucional, pero aquí en resumen lo que se estaría diciendo por parte de la Fiscalía es que el Congreso y el Ejecutivo habrían sido plataformas, es decir, brazos legales para poder favorecer con proyectos de ley. Bueno, vamos a ver si se tiene algún tipo de elemento probatorio, va a seguir todo ello. Pero otro tema también fundamental y que nosotros hemos hablado durante esta jornada en DNews es acerca de esta carta que se ha enviado desde la Presidencia y también desde la Mesa Directiva del Congreso de la República a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto porque se habría emplazado o se habría recomendado al Perú pues tratar de frenar esta situación que ya se ha votado en segunda instancia en el Parlamento. Me refiero a la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Para muchos está interfiriendo en temas o asuntos peruanos. ¿Cuál es su lectura? Porque aquí hay varias miradas, hay muchos abogados penalistas, constitucionalistas que están de acuerdo o van en la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por otro lado también hay juristas que están, digamos, que tienen otra mirada, que tienen otras perspectivas y están en contra. Sí, si bien es cierto, la Corte de Derechos Humanos es un organismo supranacional al cual el Perú está ligado, ¿no?, por convenios internacionales, y creo que si bien es cierto, es importante el respeto a esas instituciones. Últimamente vemos que hay cierta interferencia en asuntos que son exclusivamente exclusivo de incumbencia del Perú, como esta ley, ¿no? Yo no creo, lo veo hasta algo que ciertamente vulnera el principio de soberanía nacional, el hecho de que este organismo supranacional esté en cierta manera enmendándole la plana al Congreso. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si el Perú decide no acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo nos afecta como país? Como usted dice, son recomendaciones. No va a pasar absolutamente nada, no vamos a ser sancionados. Si bien es cierto,
va a haber cierta renuencia por parte de la Corte, que va a tener cierta, digamos, voluntad, ¿no?, contra el Perú, pero al final no va a pasar nada porque la Corte no tiene mecanismos para obligar al Perú a cumplir sus recomendaciones. Quedan como tales, simplemente recomendaciones. Lo que sí es de cumplimiento obligatorio son las sentencias. Acá no hay ninguna sentencia, simplemente es una recomendación. Claro, eso es importante mencionar y que según también la mirada de otros abogados, Andy, pues archivarían más de 600 casos, más de 500 casos, e incluso también casos de policías y militares que se arrastran por muchos años, que no tienen una sentencia firme y siguen los procesos. Ahora, el Tratado de Roma, a partir del 2002, todos los delitos o todos los casos vinculados a delitos de lesa humanidad, pues prácticamente se archivarían, así en resumen. Eh, no necesariamente se archivarían. Hay procesos que sí, efectivamente, no se calificarían como de lesa humanidad, pero tenemos muchos delitos, homicidios, secuestros, violaciones, que se van a sancionar de acuerdo a la tipificación establecida en ese momento. Y no Claro, lo como que lesa pasa humanidad. es que en nuestro, digamos, procedimiento legal no existía el término tipificado de lesa humanidad y es ahí donde entra también el debate y la polémica si no lo vemos directamente en el caso de Alberto Fujimori Fujimori. De acuerdo a la sentencia, no dice lesa No humanidad dice lesa y humanidad. eso es importante también mencionarlo y ahí se juega un poco la interpretación, ¿verdad, doctor? Claro, efectivamente. No es un tema de interpretación, ¿no? El tema de los juicios es un juego de estrategia, básicamente, para probar si es que existe realmente delito, si se tipifica delito como tal. Y en este caso no es lesa humanidad, y el mismo doctor San Martín inclusive lo dice. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Andy, esta es la información que tengo de momento. Importante también dar claridad a estos asuntos vitales, en principio, sobre la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y por otro lado también de esta recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de la votación del Congreso de la República sobre esta ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Contigo en estudios. Como siempre, Carmen Alvarado, gracias por la información tan clara. Seguimos en contacto.